Un poco en Kepo tenemos esta obsesión de que las historias sirvan, o sea, contar una historia por mucho que acompañes en el proceso, tratando de no revictimizar en las entrevistas, tratando de acompañar y dejando el poder de decidir qué se cuenta y qué no a las personas, respetando hasta el último minuto de montaje si esa persona finalmente va a querer participar o no cuando lo vea en pantalla. O sea, a pesar de que tengas todas esas serie de cuidados, sigues teniendo el reto de que estás trabajando con materia muy frágil y que todo ese esfuerzo sirva para algo que no sea solo tenemos una película o tenemos un reportaje o tenemos un artículo. Y entonces la idea un poco con esta peli, con Sense Papers, que insisto, es una propuesta que se nos hace desde UV en el marco de un proyecto de recerca, era doble. Por un lado, no estaba en la agenda, y creo que no lo está hoy, la verdad, de las entidades sociales, el acceso a la justicia de las personas en situación irregular, y no lo está porque hay un desconocimiento de esta realidad, y ya si ya entramos en específico al colectivo de trabajadoras del hogar, al que no me atrevería a contar cuál es la problemática en lo que es acceso a la justicia, una, porque lo acabamos de sentir, y dos, porque hay voces mucho más legitimadas aquí para hacerlo, que sirviera para que como mínimo las entidades sociales que acompañan se hicieran qué preguntas no se estaban haciendo, ¿no? Cuando escuchamos esto, qué preguntas nos deberíamos estar haciendo y no nos estamos haciendo, ¿no? Y un poco este era el objetivo, por no enrollarme más. Y yo, al ver el documental, creo que es muy importante este carácter educativo que tiene tanto para las personas de aquí, residentes, y las personas nacionales de aquí, que desconocen esta situación y desconocen esta experiencia, y también para las personas que acaban de llegar, ¿no? Para las personas que empiezan este camino migratorio, que muchas veces también se desconoce mucho como todo este proceso. Me parecía muy interesante al principio del documental, se habla de una cifra de aproximadamente 100.000 personas en Cataluña. Por eso te preguntaba el año, porque con las cifras que ha estado trabajando, que ha manejado regularización, ya se hablan de aproximadamente 250.000 personas ahora en Cataluña, ¿no? Es un incremento considerable, y que muestra también una realidad pues que no va en disminución, que tampoco cuáles son las medidas que se están tomando. Así que agradezco y resalto mucho el carácter educativo que puede tener este documental. Es duro, yo lo he tenido que respirar bastantes veces. Y bueno, en este carácter educativo también quería preguntarte cuáles han sido estos canales de incidencia, hasta dónde han podido llegar. ¿Ha habido algún seguimiento, sobre todo con esta dificultad de las denuncias, de que las denuncias sean un espacio seguro? Y en este sentido, ¿con qué alianzas se cuenta y se está trabajando un poco de carácter informativo? Respecto a lo de la cifra, estoy segura que alguien del grupo de recerca contestaría mejor que yo, ¿no? Pero lo hablábamos también en las preguntas con las compañeras antes, ¿no? Que a menudo estoy generalizando, ya me perdonará la parte de la academia que se esfuerza en hacerlo distinto, pero desde la academia hay mucha inflexibilidad también sobre qué esperan los financiadores del resultado de sus recercas, ¿no? De dónde salen los datos, si las fuentes son lo suficientemente sólidas, y ahí pues siempre estamos en un baja para que no parezca que estás hinchando números o tal. Por tanto, desconozco, lo digo honestamente, de dónde salió en ese momento la cifra, pero es evidente que lo que tú decías es así, ¿no? Y respecto a lo que es de canales, a nosotros una cosa que nos ha pasado con este docu, que no es el primero que nos pasa, es el segundo, y que creo que es muy interesante, es el consumo que hace de este tipo de productos
la propia administración. Y ahí nos ponemos un poco pesadas en eso, porque suelen ser productos que sí se mueven en unos ciertos circuitos de entidades sociales que nosotros creemos que son muy útiles para generar, para articularse, para escucharse, como tú decías, ¿no? Pero que creemos que en algunos momentos puede caer en ciertas cámaras de eco, y que, insisto, el esfuerzo que se hace por parte de muchos colectivos para que salgan ese tipo de proyectos es tan grande que creemos que es insuficiente el simplemente eso, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, pues está en los módulos de formación de Mossos d'Esquadra. Entonces, para nosotros está en el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, el juez tiene que entender cómo se entrevista para no revictimizar, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros eso que son como cuantitativamente pequeños espacios, sí nos parecen espacios muy cualitativos, porque aparte siempre que se nos pide que vayamos a presentar el documental no vamos nosotros, intentamos que vaya alguien del colectivo, si así lo quiere. Entonces, bueno, esos espacios son alianzas que también, por otras películas que hemos hecho con otro tipo de colectivos, pues que vas abriendo, que vas generando una entrada y que nos parece importante. Muchas gracias, Sonia. Bueno, y hilando con Maritza. Maritza, muchísimas gracias por estar aquí. Sabemos que está siendo una semana histórica para el movimiento de regularización ya. Exacto, un fuerte aplauso. Sabemos que todo el equipo se ha tenido que movilizar, entre esas cosas, pues viajar a Madrid. Entonces agradecemos mucho que estés aquí porque es súper significativo para la Filmic, para el documental, para Kepo y para todas nosotras tener una voz de regularización ya. Así que bueno, primero que todo, Maritza, muchas gracias. A ti también, gracias. Y bueno, quería empezar entonces por renovar como estas cifras. Regularización ha hablado de 250.000 personas solamente en Cataluña. Cuéntanos un poco desde dónde se toman esas cifras, si ha habido un incremento. Cuéntanos un poco sobre este contexto. Bueno, primero que todo, buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. Para Regularización ya es un honor estar en la Filmin, porque creemos que espacios como la Filmin son espacios necesarios precisamente para crear otros imaginarios y otras narrativas sobre nuestras vidas. Estamos en un momento histórico en nuestra historia vital de las personas migrantes, pero también de Europa y de este país. Y justo que hoy esta charla de la Filmin sea el día después que se publica en el Boletín Oficial de Estado la regularización, es muy emocionante. En cuanto a la pregunta, nosotros estimamos, es muy difícil esa pregunta porque evidentemente siempre habrá subregistros, ¿no? Cuantificar cuántas personas hay en el Estado español en situación administrativa irregular es muy difícil. Primero porque no todas las personas tienen acceso al padrón, que sería la vía clave para poder cuantificar, y como sabemos, el padrón hoy en día no es un derecho universal, aún después de que está en los marcos normativos y que conseguir el padrón sin domicilio no ha sido gratis, ha sido una lucha del movimiento migrante. Y aquí habemos personas que nos tuvimos que encerrar 3 meses en la Escuela de la Massana para conseguir que el Ayuntamiento de Barcelona hiciera el padrón sin domicilio. Aún así, hay ayuntamientos que hoy en día no lo cumplen. Y para que todas ustedes sepan, desde que salió la noticia de la regularización extraordinaria, se están vendiendo padrones hasta por 5.000 euros. O sea, y esto es verdad, esto pasa. Lo que pasa es que como nos pasa a las personas migrantes y somos siempre historias invisibilizadas, esto no sale en los medios. Entonces, como no tenemos el acceso al padrón universal, es muy difícil saber la cifra. Nosotros estimamos que solo en la ciudad de Barcelona pueden llegar a haber en este proceso de regularización 100.000 solicitudes. Y la administración pública no nos ha dado a día de hoy la cifra real de la capacidad de absorción que tendrá de acompañar expedientes. Calculamos, es que no han hecho la tarea porque ya hubieran podido hacerla en este mes y medio, no la han hecho. Y hoy, el BOE salió ayer y hoy en día no sabemos a cuánta gente va a poder absorber la administración, no sabemos si van a hacer los informes de vulnerabilidad en servicios sociales y no sabemos cuántos funcionarios públicos se van a volcar a atender este proceso para el cual tenemos 2 meses y medio. Entonces, no lo sabemos, estimamos que hay un subregistro muy grande.
Cuando salimos a recoger firmas en el 2020, estimábamos que más de 500.000 de personas estaba en situación administrativa irregular. Evidentemente, esto fue en plena pandemia. Ahora seguramente hay muchísimas más personas, pero creo que lo importante de esto… Es importante las cifras, pero creo que lo importante es no ser una cifra, ¿no? Sino todo este nuevo imaginario que está abriendo este proceso de regularización ya, donde pasamos de ser un sujeto sobre el cual hay que gestionar a ser sujetos que estamos escribiendo la historia y que estamos haciendo política en este país. Muchas gracias, Maritza. Y sí, bueno, claro, siempre poniendo que somos sujetos de derecho y que es justamente lo que tenemos que seguir defendiendo, por lo que tenemos que seguir luchando y que es justamente lo que entidades como el CIE, estructuras como el CIE y como ICE constantemente nos quieren quitar, esa capacidad de ser sujetos de derecho. También tengo entendido que esta es la 7ª regularización masiva que se ha hecho en los últimos 40 años en el Estado español. Entonces, sé que regularización es un movimiento que empieza en el 2020, en un contexto de pandemia mundial. Entonces, me gustaría si pudiéramos como empezar a recoger la memoria histórica de lo que ha sido esta lucha por las regularizaciones masivas de las personas sin documentos. Vale, gracias, Juliana. Bueno, yo primero quiero decir que sí, el movimiento estatal regularización ya empezó en el 2020, empezó en la pandemia cuando todo el mundo estaba encerrado en sus casas. Nosotras no teníamos acceso a todas las políticas públicas ni ayudas en ese momento, porque si tú no tienes papeles y no tienes padrón, no puedes ir a pedir el ingreso mínimo vital, por ejemplo, y nos empezamos a organizar. No obstante, las diásporas en España pues son diásporas muy antiguas, hay diásporas de más de 50 años y yo creo que todo el movimiento diaspórico y lo que hoy entendemos como el movimiento antirracista ha ido como haciendo pasos y ha ido evolucionando, ¿no? Yo puedo hablar de mi experiencia situada, yo llevo aquí más de 20 años y aquí tengo compañeras que han compartido conmigo gran parte de esos años en la lucha y evidentemente ha habido un avance en cómo el sujeto político antirracista se está nombrando y cómo pasamos de ser diásporas aisladas a conformar movimientos y a formar parte de los movimientos sociales de este país para exigir derechos, ¿no? Creo que primero hubo un movimiento diaspórico donde estaba como intentando organizarse para apalear, ¿no?, toda la violencia estructural de este Estado que es racista y colonial, y esto quiero que quede claro, es decir, la ley de extranjería que tenemos hoy es una ley colonial y es un legado de la colonialidad del ser y del poder que opera hoy en día. Y es una ley que excluye a gran parte de las personas a las cuales no considera humanas, y es que si hemos visto el documental, pues el documental lo deja clarísimo, ¿no? Entonces, las diásporas nos hemos ido autoorganizando y nos hemos ido fortaleciendo, y yo creo que en el momento, antes del momento de la pandemia, por lo menos en Cataluña pasó algo muy importante, que fue el encierro migrante, ¿no?, que ahí también la compartimos, nos conocimos allí, donde muchas diásporas nos juntamos, porque yo creo que esto también es algo importante, ¿no? El sujeto migrante no es un sujeto único. Es decir, es muy difícil que se nos exija desde los movimientos sociales blancos que seamos un movimiento unitario y que vayamos todas a la una. Eso no pasa ni en el feminismo, ni en el, bueno, ya sabemos, ¿no? En todos los movimientos blancos de izquierda eso tampoco pasa. Evidentemente, somos de diásporas muy diferentes. Por ejemplo, Juliana y yo somos colombianas, nos hemos conocido en el encierro, traemos trayectorias diferentes y seguramente en algunas cosas no nos podríamos poner de acuerdo. Lo importante es que para la regularización nos pusimos de acuerdo. Y yo creo que en este momento histórico, donde en Europa están en auge los discursos de odio, el fascismo, los movimientos migrantes de las diferentes diásporas, tenemos que volver a sentarnos, a ponernos de acuerdo para la etapa que sigue, porque la que se nos viene es grandísima y después igual hablamos de eso. Entonces, en relación de la genealogía, yo creo que el encierro migrante, por lo menos aquí en Barcelona, y que permeó algunas luchas fuera de Barcelona, significó, ¿no?, como una politización donde empezamos a hablar de racismo de Estado, de racismo estructural, empezamos a desmontar este discurso del racismo moral y que estar en situación administrativa individual no es una responsabilidad individual. Yo no soy así porque sea colombiana, no, yo estoy en situación administrativa irregular porque hay un dispositivo de Estado al cual le conviene generar esos cuerpos excluidos, esos cuerpos explotados, que son tremendamente útiles al sistema capitalista y colonial.
Y ahí empezamos a politizar esto. Y a partir de allí, pues nos hemos seguido autoorganizando. También creo que es muy importante mencionar que la diáspora latina, una de las diásporas más antiguas y que tenemos unos cuantos privilegios, entre ellos el compartir, ¿no?, como un legado cultural, el idioma. Hemos irrumpido con fuerza en el movimiento antirracista y hemos ocupado un lugar importante, pero en las últimas décadas hemos visto como otras diásporas también empiezan a ocupar ese lugar y cómo las personas de diferentes diásporas nos estamos autoorganizando, y creo que eso es como muy importante y forma parte de la genealogía, porque está claro que Regularización Ya nace en el 2020, pero no existiría una Regularización Ya sin un montón de colectivas de diferentes diásporas que se han juntado y se han autoorganizado. En las portavocías de regularización ya, perdón, es que vengo de una bronquitis, tenemos a mujeres trabajadoras sexual organizadas, hemos tenido a manteros, hemos tenido a trabajadoras del hogar y los cuidados, es decir, son diferentes colectivos que nos atraviesa la racialidad, claro que sí, pero que venimos de diferentes luchas, y creo que eso es muy importante. No existiría regularización si no hubieran otras luchas autoorganizadas que nos preceden. Ahora bien, en la pandemia nos juntamos, y recuerdo que, claro, teníamos que hacer reuniones online con gente de todo el estado, ¿te acordás, Pauli, cómo nos conectábamos ahí? Y empezamos a hablar, no puede ser que en medio de una pandemia mundial donde el acceso a derechos se pone sobre la mesa no haya una regularización extraordinaria. El momento de hacerlo era la pandemia. Y no lo hicieron. Estaban hablando de no dejar nadie atrás, pues nos dejaron atrás a más de 500,000 de personas. Y por lo tanto, ahí es cuando dijimos, tenemos que hacer una ILP, es un mecanismo que está recogido en la Constitución. Es verdad que nos decían, estáis locas, todo el mundo nos decía, no lo vais a conseguir, muy pocas ILPs lo han logrado, nos pusimos a estudiar todas las ILPs que habían habido, y era realmente un reto, porque finalmente eran personas sin el derecho a la ciudadanía, pidiéndole a personas que tenían la ciudadanía que firmaran por nosotras. Porque hay que decir que para recoger las 700,000 firmas, esas firmas no podían ser nuestras. Porque tú, si no tenías papeles, no podías firmar, y solo podías firmar si tenías un DNI. Así que tuvimos que venir a pedirle a toda la ciudadanía española que firmara. Y yo creo que aquí tendríamos como para escribir un libro de todas las violencias que tuvimos que soportar las personas migrantes pidiendo estas firmas. Es verdad que se activaron muchas alianzas y eso hace parte de la genealogía y de la historia, no las hubiéramos conseguido sin unas cuantas alianzas, pero es verdad que recibimos mucha violencia en la recogida de firmas. Sí, justamente yo recuerdo que cuando estaban haciendo la recogida de firmas, yo no pude firmarme en esos momentos, yo tenía el NIE, entonces no me tocó esperar hasta que tenía el DNI. Entonces muchas personas aliadas, muchas personas migrantes, básicamente no podíamos participar en este proceso de decisión que nos incluía a nosotras mismas. Bueno, para seguir aprovechando a Sonia, que está acá, que entiendo que en algún momento va a tener que dejarnos, un punto muy importante, y que también aquí retomo una frase que escuché en una de las entrevistas de Victoria, de Vicky, que un saludo muy grande, está en Madrid, toda la energía. Hemos tenido que ir, o sea, como una delegación de regularización al Ministerio de Estado, porque, bueno, hay muchas cosas aún que están en el aire en el despliegue del BOE, ¿no? Así que entenderán que Vicky no puede estar aquí hoy. Pero bueno, o sea, toda la suerte, toda la buena energía, todo el apoyo desde aquí, muy conectadas también con todo el proceso que está pasando ahora en Madrid. Vicky decía que esta era una regularización que tenía un carácter de perspectiva de derechos más que mercantilista en este sentido, y como lo vemos en el documental, las personas migrantes somos un negocio de mercantilización por la fuerza de trabajo, porque es la expresión moderna de la esclavitud, es algo que retrata muy bien el documental, que me gustaría aprovechar también para recoger esta sensación o esta perspectiva, esta opinión, Sonia, que tienes al respecto, ¿no? de cómo todos estos testimonios y cómo todo este hacer del documental deja en evidencia esa mercantilización, y luego, Maritza, cómo también esta ILP recoge como un deseo de no solamente necesitamos
los papeles para trabajar, que los necesitamos como una manera de supervivencia, pero también porque somos sujetas de derecho y nuestra dignidad es igual de importante que un salario digno. Yo no sé, como estamos un poco en familia, yo no sé cómo lo veréis vosotras, pero a nosotras no nos, en Kepo, cuando hacemos este tipo de historias, no nos deja de sorprender cuán desconocido es para la gran mayoría de la sociedad muchas realidades. Y es que el racismo está tan interiorizado a tantas capas y está, yo digo que está solidificado, es decir, porque hay que romper muchas cosas para que la persona se llegue a dar cuenta de por qué tiene esa mirada y no otra, ¿no? A día de hoy, que como decía Maritza, porque ese proceso que, como muy bien explicaba Maritza, de violencia que se sufrió cuando se salió a recoger las firmas, tuvo una parte positiva, que es que hubo que escuchar qué estaba pasando, hubo que escuchar a las personas que estaban recogiendo firmas cuál era la realidad. O sea, mucha gente se vio forzada a escuchar. Yo alucinaba, yo a día de hoy me siguen haciendo preguntas de, ¿tú sabías que? Y es, ¿no? La pregunta no es si yo lo sabía, la pregunta es ¿por qué tú no lo sabías? ¿No? Porque hay toda una serie de elementos del sistema y del Estado que están absolutamente coordinados y absolutamente sincronizados para que esa realidad no salga a la luz, para que eso esté invisibilizado y permite en todas las capas, ¿no? En la judicial, en la política, en la educativa, en la cultural, en todos los ámbitos sociales, hay esta especie de acuerdo no escrito, ¿no? Donde no se da espacio a que estos elementos, estas realidades salgan a la luz. Por eso es tan importante, a pesar, insisto, de la violencia que hubo que enfrentar con eso, como dice Maritza, a que un colectivo tan fuerte durante tanto tiempo saliera a la calle a contar qué es lo que estaba pasando, ¿no? Porque de verdad que insisto que para nosotras es casi difícil de creer que esa realidad no se conoce. Está en todas partes, está en los medios, hay películas, sí, pero llegan a sectores muy concretos de la sociedad y a veces llegan de una forma muy concreta, ¿no? Porque si no, no habría explicación para entender por qué hoy seguimos escuchando. Nosotros con esta peli oíamos cosas como, bueno, no todos los meses le pagamos a la interna, ¿no? Pero es que tiene un techo. O sea, cosas que tú hablabas de esclavitud, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que planteamientos, mensajes así todavía hoy sigan vigentes? Pues porque hay un plan, hay una estrategia del sistema para poder explotar esos cuerpos, para poder explotar esas personas y seguir utilizándolas. Y eso es así. Y si hay... Es que la regularización extraordinaria es una victoria brutal del colectivo, pero es un fracaso brutal del Estado. Es el reconocimiento bestial de que no hay política pública migratoria, no la hay, ni hay intención de que la haya por parte de ninguno de los partidos que ha pasado por ninguna de las instancias, ¿no? Entonces, sí, no sé, me voy por muchos lugares. Mucha tela para cortar en todo lo que acabas de decir. Bueno, lo primero es que yo creo que cuando tú, Sonia, o cuando la gente se hace la pregunta de no entendemos por qué no se mira esta realidad, yo creo que es porque la blanquitud no quiere perder sus privilegios y porque sinceramente no se quiere cuestionar. Porque es imposible no ver lo que es evidente, es imposible no darte cuenta que tu vecina está siendo explotada, que a tu compañero le están haciendo un perfil racial en la calle y que las personas en situación administrativa irregular llevamos ya 20 años pidiendo acceso a derecho y que eso no ha sido posible. Entonces, yo creo que por lo menos la tarea que nos toca a nosotras como movimiento organizado la hemos hecho y estamos bastante cansadas de hacer pedagogía. Hemos hecho mucha, hemos interpelado a todos los movimientos sociales, a los medios de comunicación que tienen su parte, evidentemente al Estado,
y yo creo que en la medida que hemos podido estamos hackeando, porque no nos queda otra opción que hackear las estructuras sociales que podamos, ¿no? Cada vez hay más personas en el entorno educativo, cada vez hay más personas en la economía social, es decir, estamos hackeando, pero si la blanquitud no hace su trabajo de revisarse, de cuestionarse su legado colonial, pues aquí vamos a seguir remando contra corriente y teniendo pequeñas victorias como la de ahora, pero creo que así como el feminismo, ¿no? A mí me gusta hacer este paralelismo algunas veces que hago ciertas charlas, le estamos pidiendo a los hombres que se deconstruyan y que hagan sus propios grupos de autoayuda y que trabajen entre ellos su masculinidad. No nos pueden hacer responsables los hombres pues, del patriarcado. Entonces, a la blanquitud le estamos pidiendo lo mismo hace tiempo y es como muy difícil. Entonces, bueno, pues vamos a seguir luchando, pero creo que la responsabilidad hay que ponerla donde toca, ¿no? Es decir, aquí cada persona tiene la responsabilidad de deconstruirse y de mirarse sus privilegios y su racismo interno, y el Estado tiene la obligación, pues, de reformarse. Está claro, y en muchos aspectos, pero en este sobre todo, ¿no? Y aquí sí me gustaría decir que, aunque creo que es evidente que esta regularización no nos la han regalado. El Estado no quería hacer la regularización. El PSOE tuvo la iniciativa legislativa popular en un cajón literalmente 4 años y medio, ¿sí? La aritmética política no daba y todo el rato nos estuvieron haciendo, bueno, nos hicieron muchas cosas de las cuales igual no nos da tiempo a hablar, pero la realidad es que esta regularización no se habría hecho sin una iniciativa legislativa popular y sin un movimiento popular autoorganizado. Entonces, no nos la regalaron, y creo que aquí es importante porque ahora se vendrá una onada, ¿no?, como de discursos donde muchos partidos políticos y sobre todo el PSOE se pondrán la medalla de que ahora pues son integradores, que es el no sé qué más guay de Europa, no sé qué, y es como, bueno, vamos a recordar que han preferido hacer una y otra vez reformas a la ley de extranjería antes de hacer la regularización, y que en la última reforma se les fue la pinza y dejaron a los solicitantes de asilo fuera, y esto es uno de los motivos por los cuales esta regularización ha sido posible. Marisa, es total, instrumentalización total. Acabas de tocar un punto que más adelante quería tocar, justamente esto, recordar que el 25 de mayo del 2025 se hizo una modificación de extranjería que dejó por fuera cerca de 270,000 solicitudes de asilo, y que se hicieron modificaciones que básicamente beneficiaban a los nómadas digitales, mientras que la ILP estaba ahí guardadita y ni la miraron. Así es. Y ahora pasaré a responder la primera pregunta que hiciste, Juliana, y es ¿por qué esta regularización tiene un enfoque de derechos? Bueno, lo primero es porque cualquier persona se puede regularizar sin necesidad de un contrato laboral. Es decir, las otras regularizaciones que se han hecho han sido para incluir a las personas al mercado laboral desde una mirada capitalista, tal cual. En esta regularización tiene un enfoque de derechos primero porque la hemos redactado nosotras, hemos sido las propias personas migrantes autoorganizadas las que redactamos no solo la ILP que llevamos a consideración, sino el borrador que ahora se aprobó ayer. Es verdad que nos quitaron cosas en el último momento y yo quiero decir que las luchamos hasta el final. Estamos tremendamente indignadas con que los apátridas hayan quedado fuera de esta regularización. Nos parece terrible, indignante, y quiero que sepan que lo luchamos y que por eso no hemos dormido en muchos días de esta semana, pero que lo hemos luchado. Es decir, esta regularización la hemos escrito nosotras desde un enfoque de derechos que lo que queremos disputar es nada más y nada menos que la humanidad. O sea, esto es una disputa por la humanidad nuestra. Cualquier persona que esté en situación administrativa irregular y que tenga 3 requisitos básicos puede acceder a la regularización. Y no solamente eso, sino que a diferencia de otras regularizaciones, a los 15 días automáticamente ya podrá trabajar. No como en otros procesos que mientras que te responden, que se dilata, que 8 meses, que 1 año, no. A los 15 días tú ya puedes trabajar. Tenemos un compromiso de que se resuelvan los expedientes como máximo en 3 meses. Eso quiere decir que este verano muchas personas podrán ir a ver a sus familias, que llevan años sin verlas. Y lo importante que es. Lo importante que es. Lo importante que es, o ir a ver a las tumbas, porque llevamos años viendo los velorios de nuestra gente por Facebook, colegas. O sea, es que esto solo lo sabe quien lo ha vivido. Sí, exacto, todo. Es decir, entonces es una regularización hecha con un enfoque diferencial de derechos que la hemos peleado, que la hemos disputado
y no la tendríamos si no estuviésemos aquí ocupando los espacios que nos han sido negados históricamente. Gracias, Maritza. Justamente también otra de las anotaciones que tenía aquí era mencionar este tema de las personas apátridas y de los pueblos que deja por fuera las modificaciones que se hicieron, mencionar al pueblo saharaui, mencionar al pueblo kurdo, mencionar al pueblo palestino, ¿no? Que son colectivos, que son personas que siguen quedando fuera de este proceso de regularización masiva, y que es importante decirlo porque siguen habiendo personas que no están encontrando un mecanismo de regularización y por tanto siguen en este circuito de vulnerabilidad y violencia. Es decir, estamos muy contentas y yo quiero decir que nos merecemos celebrar y o sea, como que también nos merecemos esto, por favor. Pero yo creo que a pesar de que estemos felices y de que estos 2 meses y medio seguramente vamos a morir en el intento de que mucha gente se pueda regularizar, y después igual hablamos un poco de lo que nos espera estos 2 meses y medio, yo sí que creo que es importante no ser ingenuas, porque esta regularización extraordinaria solo hackea una pequeñísima parte del sistema, pero el sistema de control migratorio racista y colonial sigue intacto. Este verano entra en vigor el Pacto Europeo de Migraciones y se vienen con toda, ¿sí? Es decir, todo esto que estamos viendo en la televisión de Norteamérica, del ICE, no sé qué, pues aquí ya teníamos una cosa muy parecida al ICE, aquí tenemos gente en los CIES, y que lo sepáis que en las últimas regularizaciones, durante el periodo de apertura es donde más devoluciones en caliente se han hecho en España. Es decir que, ojito, porque estos 2 meses y medio pueden haber muchos vuelos de deportación, porque evidentemente se endurecen las políticas. Entonces, no seamos ingenuos, porque no hemos cambiado el sistema lo tenemos que seguir cambiando, y esto solo lo vamos a conseguir autoorganizándonos, porque se va a quedar gente fuera de esta regularización. Lamentablemente se van a quedar fuera las personas de los colectivos que tú acabas de decir, solicitantes de asilo, pero también muchas personas que no van a poder conseguir los documentos que se necesita porque son de países donde no te pueden emitir el certificado de antecedentes penales, o porque no te dé tiempo a traerlo porque es muy difícil traer estos papeles, por ejemplo, de Guinea-Conakry, o porque hay gente que no le ha dado tiempo a borrar los antecedentes, etcétera. Hay gente que se quedará fuera. Pero lo que tenemos que, yo creo que lo importante es estos 2 meses y medio trabajar porque al máximo de personas puedan presentar los 3 papeles que necesitan, y después seguir autoorganizándonos, porque lo que ha demostrado Regularización Ya es que sí se puede. Es que se puede, y que puedes pasar de ser un sujeto pasivo a escribir la historia política de este país. Entonces yo también quería decir que creo que es muy importante la narrativa que se abre con este proceso, ¿no? Porque estamos en un espacio como la Filmin, ¿no? Donde precisamente es una feria itinerante donde se están mostrando otras maneras de narrar las diásporas, ¿no? Y yo creo que un proceso como el de hoy nos abre a otras narrativas, y podemos a partir de ahora generar otros escenarios políticos, simbólicos y de narrativa, donde somos sujetas de derechos y estamos escribiendo las leyes de este país, y no solo las leyes, sino que estamos pues disputando el poder político real. Exactamente, hackeando narrativas. Hackeando, disputándolo. Sí, así vamos a poner la Filmin, ¿no? Exacto. Hackeando narrativa. Claro, aprovecho una vez más, Sonia, para darte las gracias por también todo el trabajo audiovisual, de producción, que se pone en marcha desde Quepo para hackear y contar estas otras narrativas. Una de las cosas también que tenía aquí en mi libretica, justamente a manera también informática, es esta preocupación que hay sobre la consecución de los delitos penales de las personas que entran en esta regularización. Tú lo acabas de mencionar, Maritza, y para que me ayudes a complementar esta parte, bueno, tengo entendido que uno de los requisitos es que piden los antecedentes penales de origen. Sin embargo, hay muchas embajadas de países del sur global que por la herencia colonial los cónsules son blancos, y por tanto, la mayoría, y por tanto no se facilita el proceso, no es fácil, no es realmente sencillo para todas las personas conseguir este antecedente de delitos penales. Y que, o sea, y también poner sobre la mesa que tenemos muchos diputados, muchos congresistas, muchos ministros que tienen antecedentes penales y sí pueden, ¿no? Ejercer y acceder a este tipo de
de puestos políticos. Entonces también es un poco de ponerlo sobre la mesa de no es tan sencillo conseguir este documento y nos están poniendo a tiempo récord en situaciones que son muy, muy inviables y muy complejas. Sí, yo creo que aquí es muy importante decir que la responsabilidad es del Estado. Es decir, es el Estado español quien tiene que interlocutar y que tendría que estar haciéndolo ya con todos los consulados, con todos los servicios consulares de los países de origen a decir, bueno, o me das el papel o me das algo, pero es que no puede caer sobre nosotros la responsabilidad. Entonces, aquí es el Estado quien tiene que presionar a estos países que se están negando o que dicen que no pueden a que lo hagan. Y si no, ha de habilitar otros mecanismos, porque esto mismo ahora es un dispositivo que es una ley, es decir, no te pueden dejar fuera por no poder conseguir el papel. Nosotros evidentemente que decimos que es necesario comprobar los antecedentes penales, por supuesto. Lo que tiene que hacer el Estado es presionar al cónsul señor, que bueno, es que este sería todo un tema, ¿no? Lo de los cónsules de según qué países o de las excolonias, ¿no? Pero o sea, la responsabilidad ahora tiene que ser el Estado tiene que hacer esa labor de presionar, porque nosotras ya estamos haciendo la otra tarea que nos toca, que es autoorganizarnos, haciendo formaciones, haciendo charlas informativas. La mayoría de organizaciones nuestras del entorno antirracista se han registrado en el registro de entidades colaboradoras y hoy, o sea, llevamos 3 días viendo cómo vamos a emitir los informes, cómo subir los expedientes al Mercurio, o sea, estamos en una carrera contra reloj y es la administración pública quien tiene que desplegar, quien tiene que hacer el despliegue y que todos los funcionarios públicos estén al servicio de la regularización y no haciendo una huelga indefinida como ha citado Comisiones Obreras hace 2 días. Que ya entraremos en ese tema, Telita. que es exacto. Yo aprovecho para despedirme. sí, Desgraciadamente, pensaba escuchándote, Maritza, que seguramente el tema de los antecedentes penales genera muchos movimientos, ¿no? Pero es que no puede ser que la persona tenga que demostrar que sí merece acceder a derechos. Es que es el Estado el que tiene la obligación de comprobarlo, garantizártelos. claro. Entonces, ¿por qué yo tengo que demostrar? Y eso abre otro gran melón, que es si las personas con antecedentes penales no son ciudadanos de pleno derecho. Es que es la herencia colonial Por y como eso, se ha construido el sujeto migrante, que siempre Exacto, tienes que estar exacto. probando que te tienes que merecer la Exacto. categoría de humano, Exacto. que te tienes que Entonces, merecer la posibilidad de Lo digo estar porque acá. incluso dentro de muchos espacios de izquierda se habla de, bueno, claro, ¿no? Claro que tienen que presentar antecedentes. Bueno, yo no lo tengo tan claro, ¿no? Y creo que son preguntas que desde los espacios, como decía antes Maritza, blancos, que debemos hacernos preguntas, es ¿por qué está tan naturalizado en ti que las personas que van a acceder a un proceso de regularización tienen que presentar antecedentes penales? Bueno, lo dejo ahí para despedirme, que desgraciadamente... Sonia. Sonia, Que vaya muchísimas muy bien. gracias una vez más. Gracias. Gracias a Keipo también Hasta por todo luego. el apoyo de la Filmi, que es muy importante decirlo. Gracias. Un fuerte aplauso para Sonia. Bueno, claro, también está esta criminalización de las personas migrantes, porque no le piden el pasado judicial a todos sus políticos, a ver lo que se encuentra. Exacto. También, exactamente, también por ahí a los nómadas digitales. Total. Bueno, Maritza, a mí me gustaría ahora entrar en como quiero proponer una metáfora y es si estuviéramos en un juego de parqués, yo quisiera saber cómo se ha desplegado en los actores estratégicos en todo este camino de regularización ya. ¿Con qué alianzas se han contado? ¿Quiénes les han hecho jaque mate? ¿Quiénes les han hecho la zancadilla? Y todo para que lleguemos al punto de las comisiones obreras, que creo que es muy importante traerlo. Pero me gustaría que nos contaras un poco sobre los actores principales de todo este proceso. Vale. Bueno, los actores principales hemos sido los colectivos autoorganizados, que en el momento de la recogida de firmas se generaron nodos, comités en gran parte del Estado español.
y como lo dije antes, fuimos mayoritariamente las propias personas migrantes organizadas que nos pusimos a recoger las firmas. En ese momento hicimos muchas alianzas con movimientos sociales afines o con cierta afinidad o con cierta sensibilidad al antirracismo, entonces pues hubo alianzas con el feminismo, hubo alianzas con el antifascismo, es decir, en cada territorio se activaron las alianzas que eran posibles. También hay que decir que en ese momento hubo muchos movimientos sociales de los que esperábamos una respuesta diferente a la que tuvimos, ¿no? Y te voy a poner pues ejemplos, ¿no? Como la economía social y solidaria aquí en Barcelona, pues tienes algunos espacios como de afluencia y decir, oye, ¿por qué no pones una mesa, recoges tú las firmas y convences tú a tu gente, ¿no? Es como, no, yo te dejo la mesa y recoge las firmas tú, ¿no? Cosas de ese tipo, pues las vivimos mucho en todo el proceso de recogida de firmas. Después de eso, hay que decir que los dos sindicatos mayoritarios nunca quisieron apoyar la ILP, no la apoyaron en su momento, no la apoyaron durante estos años y lo que apoyaron fue y negociaron de hecho las reformas a la ley, a la LOEX que hizo Marlaska el año pasado. Entonces con estos dos sindicatos no hemos contado, sin embargo con los otros sindicatos de afinidad también hemos tejido alianzas y hemos tejido alianzas sin duda con la izquierda, porque claro, la derecha no quiere que haya regularización. No obstante, en la primera puesta en consideración tuvimos una gran mayoría de muchos partidos políticos que votaron que sí a la puesta en consideración y después durante todos estos años pues se dedicaron a bloquearnos la ILP. Entonces, mayoritariamente hemos tenido esas alianzas y tenemos que decir que cuando María Dantas estaba en Esquerra Republicana defendió a muerte la ILP, cuando Galapín estaba también la defendió y ahora hemos contado sobre todo con el apoyo pues de Yone Belarra, que se ha dejado la piel para renegociar en esta aritmética política la regularización en todo el marco del traspaso de competencias de Junts per Catalunya. Entonces, ha sido un momento clave que se ha sabido aprovechar por parte de Podemos, pero evidentemente, y lo repito, esta aritmética política no hubiera jugado a nuestro favor si no hubiese habido una ILP pues que pudo conseguir incluso más de las firmas que nos pedían. Gracias, Maritza. Y digamos, cosas que son súper importantes a tener en cuenta ahora, a partir de este momento, hoy que oficialmente entra en vigor de las solicitudes online, cosas que hay que tener en cuenta para evitar bulos, para evitar estafas, para evitar estas cosas que ya han estado pasando. Si nos puedes hacer así. Sí. Bueno, lo primero es que en principio cualquier persona que reúna los 3 requisitos puede presentar la solicitud. Está pensado de manera que a priori no tengas que contratar a un abogado, todo y que hay respetamos mucho el ejercicio de las personas abogadas. No obstante, hemos visto como muchas personas están aprovechando de la gente, haciéndoles pagar cantidades realmente abusivas por un procedimiento que a priori solo tienes que mirar la documentación y subirla al Mercurio. Así que pedimos a las personas que se asesoren, que vayan a colectivos migrantes autoorganizados, que la mayoría nos estamos formando para poder acompañar. Ahora mismo, hoy, claro, el BOE se publicó ayer, es un día donde todas las noticias están como en el horno, pero ahora mismo lo que más nos está preocupando es qué parte de la administración pública podrá emitir los informes de vulnerabilidad. Como saben, son 3 requisitos, ¿no? Demostrar que has estado aquí residiendo en este país antes del 31 de diciembre, es decir, tener pruebas desde el 1 de enero hacia acá, demostrar 5 meses de estancia ininterrumpida. Evidentemente, lo ideal es poder demostrarlo con el padrón, pero si no tienes, puedes adjuntar pues, el del gimnasio o los recibos de que enviaste dinero a tu país o otras formas. Y después tienes que demostrar una condición de vulnerabilidad que nosotros hemos peleado en el Consejo de Ministros para que la situación administrativa irregular de por sí ya lo sea. Así que hay entidades que estarán habilitadas para poder emitir estos informes, pero nosotros estamos presionando que sea servicios sociales y las administraciones públicas que ya trabajan con las personas migrantes puedan emitir ese certificado. Y hoy, por eso te digo que a lo mejor cuando este video se esté viendo en redes sociales en 3 días, esto ya estará caducado, porque hoy es lo que se está discutiendo, cómo se va a desplegar la emisión de estos informes de vulnerabilidad. Para que se hagan una idea, nosotras no paramos de recibir gente que nos dice, tengo el padrón,
tengo no sé qué, pero me falta el informe, ¿no? O sea, nuestros teléfonos, hoy, desde la mañana, solo tenemos esa pregunta y nosotros, claro, nos hemos habilitado algunas organizaciones que estamos trabajando en el movimiento antirracista para poder emitir los informes y para subir expedientes, pero no podemos absorber, ¿no? Entonces necesitamos que sean servicios sociales y que sean las entidades públicas que emitan este certificado. El modelo del certificado se publicó ayer por la tarde, entonces es un modelo con una checklist bastante sencilla, pero repito, hoy en día, esta es la principal incógnita. Creemos que a partir del 20, que es donde se abren las solicitudes presenciales, esto tendrá que estar resuelto y lo único que les podemos decir es seguir los canales oficiales de regularización ya, desde donde estamos dando toda la información exacta y lo más actualizada posible por nuestros canales, y en cuanto esto se sepa, estará. También decirles que en nuestra web publicaremos, nosotros hicimos un llamado, llevamos 1 mes y medio haciendo un llamado en regularización ya, para que entidades migrantes o no autoorganizadas que van a poder hacer acompañamiento, tanto jurídico, porque es verdad que hay casos excepcionales que requieren mirar con detalle el BOE, es decir, no todos los casos son fáciles, ¿no? Pues mira, yo quiero regresar a mi hija, tengo la custodia compartida, pero el padre está desaparecido, como pasa muchas veces, y no lo encuentro, entonces si él no me da el permiso, yo no puedo, ¿no? Entonces, casos así hay que revisarlos y por eso nosotros hemos habilitado un formulario en la web de regularización. Publicaremos los resultados de ese formulario, o sea, en nuestra web también podremos consultar qué entidades están habilitadas para dar o asesoría o acompañamiento o a subir los expedientes. Pero también el ministerio ha publicado, porque el ministerio hizo su propio llamado para que las entidades colaboradoras podamos registrarnos, y nos hemos registrado y podremos subir expedientes a la plataforma Mercurio. Y hoy también estábamos toda la mañana pensando, ¿te aprobaron? ¿No te aprobaron? ¿Te pidieron papeles? ¿No porque nos han hecho requerimientos algunas entidades. Teníamos que demostrar mínimo 2 años de que llevamos trabajando con personas migrantes. Entonces, yo creo que la semana que viene el registro estatal ya está publicado, pero lo van actualizando. Entonces, la semana que viene habrá mucha información como más fidedigna de qué entidades se han registrado en el programa estatal y podrán subir expedientes y, por tanto, hacer acompañamientos. Nosotras en regularización también publicaremos nuestro listado y estamos trabajando en un bot con inteligencia artificial a través del cual podrás hacerle consultas, espero, en varios idiomas, y también estamos trabajando en ello. Entonces, lo más importante es recabar las pruebas de que llevas 5 meses acá, es lo más importante. Y como ya sabemos, pues, los antecedentes penales y tener, pues, tu pasaporte apostillado es también otra dificultad, ¿no? Que muchos documentos tienen que ser traducidos y que mucha gente no tiene acceso a estos recursos, porque ayer hablamos con Pauli, ¿no? Traer un pasaporte, que te lo apostillen, después que te lo traduzcan, después habrá que pagar unas tasas. Entonces, bueno, estamos haciendo cajas de resistencia. Ahora mismo hay un goteo abierto de la Coordinadora Abrir Fronteras, porque nos estamos organizando y en Rego estamos vendiendo camisetas, estamos, bueno, recogiendo dinero popular, porque creemos que si no hay ayuda estatal, pues la autoorganización va a responder y nosotras vamos a poder acompañar hasta donde lleguemos. Pero en cada territorio se están organizando. Claro, sí, súper importante. Hay muchas cosas que se pueden solucionar fácilmente si se tiene una caja de resistencia, así que por favor apoyar la compra de camisas. ¿Por qué canales se pueden o en qué punto se pueden conseguir las camisas de regularización? En la Filmi. Habrá una parada todo el fin de semana donde podrán comprar nuestras camisetas y nuestros carteles. Maritza, ¿tú nos podrías decir así a grandes rasgos o un poco de memoria cuáles son las entidades que en estos momentos se están dando de alta o ya se han dado de alta para subir los expedientes? Mira, no me atrevo a decirlo porque como sé que hay gente que está filmando y se va a publicar, pues preferiría no, o sea, si no filman les digo, porque claro, el registro va a cambiar, es decir, ahora mismo la red jurídica le han aprobado, a Mujeres Pa'lante le han aprobado, al Sindicato Popular le han pedido unos papeles, pero parece que lo ha resuelto. Sembrar también nos han hecho requerimientos y está resuelto. A la Coordinadora Abrir Fronteras le han aceptado, tenemos a Byte, tenemos varias entidades a las cuales sí, pero hay muchas que todavía están en resolución. Entonces, yo lo que diría es que nos volváis a hacer esta pregunta pues el martes o miércoles de la semana que viene. No, sin ningún problema. Perfecto. Bueno, con esta misma línea, el tema del idioma.
Tengo entendido que esta regularización masiva da un permiso de trabajo, da una residencia de 1 año, a partir del cual ese año se puede renovar. Entiendo que uno de los requisitos es que para la renovación al año van a pedir o se está pidiendo un certificado de idiomas. O sea, ¿cómo funcionaría eso? Bueno, esto es una cosa que está pidiendo la Generalitat de Cataluña. Nosotros hemos peleado de que no sea así, y una cosa muy importante es que, y esto olvidé decirlo, ¿no? Uno de los logros que hemos conseguido con la redacción de esta ley, o sea, normalmente en las otras regularizaciones que ha habido, tú al año renuevas, ¿no? O sea, ya tienes como que sacar tu tarjeta, ¿no? Y para eso pues tienes que cumplir un montón de cosas. Una de ellas es haber cotizado unos meses a la Seguridad Social. Nosotros hemos conseguido que, porque entendemos que hay ciertos colectivos que no van a poder demostrar eso, por ejemplo, una persona en edad de jubilación no va a poder conseguir un trabajo ahora para cotizar 3 meses y renovar. Entonces, personas en edad de jubilación van a poder extender su permiso sin necesidad de demostrar esto. También personas dependientes o personas que cuidan a personas dependientes y que por tanto no pueden trabajar. Esto forma parte del enfoque de derechos de esta regularización. En cuanto a lo del idioma, nosotras, evidentemente no es una petición nuestra, es una petición de Junts per Catalunya y del partido que está ahora mismo gobernando. Ellos quieren pedir unas horas de catalán. Esto será para la renovación, pero todo esto aún habrá que verlo. ¿Y para las personas que no son castellano parlantes de castellano también o solamente catalán? Ellos están pidiendo el catalán. Vale, perfecto. Bueno, yo creo que por mi parte voy a abrir las preguntas al público, que estoy segura que hay muchísimas preguntas. Antes de eso también quería mencionar próximas formaciones o charlas informativas que se están dando alrededor de esta regularización extraordinaria. Yo tengo anotada que en TikTok, en la red antirracista, que está también en el barrio de Sanz, se van a hacer… Sí, dime. Sí, el viernes que viene, exactamente. Martes 21 de abril a las 7, a las 19, y el viernes 24 de abril a las 19 también, y el viernes habrá también modalidad virtual para que, bueno, por favor aprovechen todos estos canales, difundan, porque todo lo que sea información es muy importante. Maritza, muchísimas gracias por estar aquí, por compartirnos toda la información. Yo oficialmente me gustaría abrir las preguntas al público para que podamos compartir un poquito más. Así ¿Preguntas o debate? ¿Dudas? Solo quería como agregar, ¿no?, que dentro de todas estas herramientas de opresión que hay a la comunidad migrante, hay algo que pasó, ¿no?, que es con la de la de Gaia, que hubo un cambio de nombre. Yo estuve en la charla de presentación de todo el proyecto y tal, ¿no?, que deja entrever que es para el apoyo y sostener, ¿no?, un núcleo familiar y tal, y que entendía que no iban a proceder a la quita de custodia. Más sin embargo, hemos tenido compañeras que se han acercado preguntándonos de por qué al ir a servicios sociales, cuando van a pedir información de qué pueden hacer, y al identificar que hay un menor a cargo, pues lo que les nombran es o que se vuelvan a su país, o si no, pues también que van a entrar en el circuito de Gapía, ¿no? Entonces es una cuestión de que está viciado, o que vean los políticos de cuál es el problema, que para mí es la formación que tienen los asistentes sociales, ¿no? ¿En qué sentido? ¿En pro de qué están trabajando? Entonces no hay una humanidad para mí en ese sentido, hay una deshumanización, y aparte de eso también es como entrar a recoger una teoría que es, como decíamos, para ir oprimiendo, para ir haciendo que las mujeres todo el tiempo estemos ahí con cabizbajas, bueno, pensando en que hasta nuestras hijas, nuestros hijos nos lo van a quitar. Y bueno, es algo que… Gracias, Pauli, por nombrarlo, porque yo sí que creo que, o sea, como que es necesario ahondar en este mensaje de que, vale, estamos haciendo ahora este hecho histórico, pero nos tenemos que reorganizar y aprender, tal vez,
porque tampoco vamos a mentir, ¿no? Estos años de lucha migrante no han sido fáciles para la propia lucha migrante. Han habido divisiones, han habido momentos difíciles y yo creo que la clave es aprender de eso que hemos vivido en clave de aprendizaje y reorganizarnos, porque precisamente lo que se viene son el recrudecimiento de todos estos marcos normativos, estos dispositivos de Estado, y creo que se vienen cosas realmente difíciles para España y para Europa y que, bueno, que tenemos que seguir luchando un montón por nuestros derechos, por nuestra dignidad. Sí, creo que justamente también, bueno, en entrevistas y como cosas que he visto esta semana para preparar esta charla, que aprovecho para agradecerle a Tau Luna, un mediador y educador que me ha apoyado mucho también, es que, bueno, por la misma realidad, las personas migrantes sorteamos la violencia directa, la violencia cultural, la violencia simbólica, ¿no? Nos organizamos, nos acompañamos. La violencia pasiva, y aquí quiero hacer como un gran agradecimiento a mis amigas lesbianas porque han sido muy importantes también como para todo este proceso migratorio en mi experiencia personal, y que justamente ahora cuando la regularización ya pone o sea, deja en evidencia una violencia estructural, es donde más se vienen como todas las represalias, donde ya no, porque la violencia estructural ya es algo con lo que nosotras sencillamente no podemos sortear. O sea, ya va más allá de nuestras capacidades y es donde la maquinaria empieza a aplastar con más fuerza. Arsenio, tú tenías una pregunta. Hola, buenas. Y primero, estoy nervioso y feliz. Yo me regularicé hace 20 y pico de años y entré en la primera regularización que se hizo, la ASNAR. Y me hace muy feliz. La ASNAR. Estábamos muy solos, no había ni ley de extranjería. Es decir, pintábamos en Sevilla carteles que decían ley de extranjería para la reina Sofía, que también es emigrante. Y eso pintábamos todo Sevilla con eso en el año 2000. Y una de las cosas que te quería comentar era, primero, yo soy disidente de mi país. Yo lo hablaba en el punto de los antecedentes penales. Si alguien pide los antecedentes penales de mi país, o sea, de Cuba, yo por criticar al gobierno cubano y a muchas cosas que pasan en Cuba, yo soy un delincuente para Cuba, directamente, a pesar de los libros publicados y doy charlas en Europa y clases y todo, pero allí soy un delincuente. Eso sería un problema para mucha gente que son disidentes, sobre todo de Guinea Ecuatorial, que tú lo citaste, y son personas honestas, pero para sus países son delincuentes, que es mi caso. Y otra cosa, que como soy mayor, tengo una hija de 18 años. Una de las cosas por la que batallamos, bueno, sabes que yo trabajo para Fede Latina y otras organizaciones, y una de las grandes batallas que intentamos librar ahora es que el sistema educativo español, catalán y el que sea, entre en esto. O sea, yendo a las escuelas, o sea, mi hija es una mulata que lleva trenzas y va a una escuela normal en Gracia. Realmente sus amigos y toda la gente, cuando yo he ido a su escuela, lo he hecho de forma... Es impresionante cómo reciben todos estos temas. Y yo creo que sería muy interesante, después que pase esto, evidentemente, intentar crear una red, porque el sistema educativo es muy difícil. Yo he ido 2 veces ya al Parlamento a hablar de esta problemática, y una vez me pasó con Esquerra, que de pronto cambia el gobierno y toda la gente que te ayudaron a intentar cambiar el sistema educativo. Es impresionante. Yo soy historiador, me he dedicado mucho a estudiar este tema. Y ahorita hablaban vosotras de por qué España es tan racista. Hay una ecuación fácil. En la guerra civil echaron a todos los maestros y Franco le encargó la enseñanza ¿a quién? A la Iglesia Católica. Ahí está la clave de lo que está pasando hoy. No es que la gente nazca racista, es que no hay educación de ningún tipo para incorporar a gente de otros lugares. Entonces eso se ha ido arrastrando y hoy tenemos un problema grandísimo en ese sentido. Pero sobre todo me gustaría que hablaras un poco de esto, porque habría que crear una red realmente cuando pasen estas cosas para ver cómo se puede incorporar esto. Y si no lo incorpora el sistema, tenemos que, porque realmente sí hay interés.
Sí, hay mucho Yo creo que interés. tienes toda la razón y creo que esto es una cosa que venimos hablando entre muchas últimamente de, bueno, los retos, ¿no?, que tenemos ahora después de que pase todo esto. Yo creo que un reto muy, muy importante, no solamente entrar o irrumpir con otras narrativas en todo el sistema educativo, sino también cómo trabajamos con nuestras juventudes, ¿no? Si algo podemos aprender de nuestros países, o por lo menos yo que vengo de Colombia y que llevo muchos años trabajando con movimientos de base, en Colombia, por lo menos, pongo un ejemplo, el movimiento indígena no entendería su proyecto político sin un semillero infantil y otro juvenil. Y eso lo hacen muchos procesos de base en Latinoamérica, y Tao también lo sabe. Y nosotras desde el antirracismo no hemos llegado ahí, ¿no? Pero creo que una clave muy importante de los retos que tenemos es ese, cómo vamos a trabajar a nuestras propias infancias y juventudes, que son quienes están en lo que tú dices, pues tu hija, que está, qué situaciones de violencia estructural está soportando, y sobre todo porque hay muy pocos referentes dentro del sistema educativo. Es una cosa que hablamos con Juliana en la tancada, ¿te acuerdas? Que dentro de los pliegos yo decía, no, es que tiene que haber política pública para que las personas migrantes hagan oposiciones y puedan entrar, y que la juventud y la infancia tenga otros referentes, porque no puede ser que seamos el 15, el 18 o el 20% de este país y que en las estructuras públicas seamos el 0,2%. Esto es un racismo muy estructural y yo creo que allí tenemos que ir. Y creo que la autoorganización pasa por eso, por sentarnos, por entendernos en nuestra diversidad, porque como dije antes, no somos un sujeto único, somos diásporas muy diferentes, pero tenemos que podernos poner de acuerdo para ciertas cosas. Así que creo que la articulación, pues espero yo, es lo que se viene. Y ahora nos están pasando cosas muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, nos estamos acercando con todo este proceso de la regularización a otros colectivos de base de otras diásporas a las que no llegábamos, ¿no? Lo que nos está pasando, por ejemplo, con el colectivo de de Bangladesh. O sea, han llegado, nos hemos acercado y nos estamos conociendo, y es maravilloso de repente que te lleguen 500 personas de Bangladesh a decir, yo quiero sumarme al movimiento antirracista. Pues claro que sí, entra y transfórmalo, colega, porque lo que necesitamos es dejar que esas diásporas nos atraviesen y nos transformen. Y lo que necesitamos es ceder el poder y que el legado y el liderazgo lo tomen otras diásporas y otras personas, espero yo, más jóvenes, por favor, que yo ya me sitúo ya llegando a los 50. Claro, Arsenio, de la línea y también de lo que decía Maritza, de pedirle, o sea, se necesita pues que todo el mundo meta el hombro, que las AFAs, que son las asociaciones de familias que se autoorganizan aquí en los institutos y en las escuelas, pues también traigan esto, ¿no? Y lo pongan sobre la mesa, porque yo creo que el movimiento antirracista no da abasto, pero es muy necesario. He trabajado también en educación mucho tiempo, Tau también, y no es fácil, hay una impronta racista muy fuerte, las aulas de acogida, hay muchas cosas que son muy violentas y muy complejas. Y yo también quería decir que claro, el momento político nos juega en contra, ¿no? Porque toda la derecha y el neofascismo está construyendo un discurso que, pues, que está generando odio, en el cual somos peligrosos, les estamos robando el trabajo, y todo eso está impactando las aulas. O sea, yo lo digo porque yo también tengo mucha relación con el sistema educativo, y creo, por eso decía, ¿no?, que en la filming y en estos espacios tenemos que crear otras narrativas, y que la regularización permite cogerte de un hecho real, material, histórico, para contar lo que es incontado, para contar lo que parecía imposible, y como que nos abre un campo de radicalidad diferente, narrativa, en el cual dejamos de ser personas narradas para sujetos políticos de derecho, que estamos cambiando la historia, que estamos haciendo la política. Entonces yo creo que esto nos abre una brecha que ahora igual no somos conscientes, ¿no? Porque estamos, ¿no?, como en este momento de euforia y de adrenalina, ¿no? Llevamos estos meses yo le decía a Juliana, no, por la mañana lloro de alegría, después me da rabia con Comisiones Obreras, después vuelvo a llorar porque recibo un audio de una persona que me dice gracias, me cambiaste la vida, y por la noche vuelvo a reír. Entonces ahora mismo es un momento que después, históricamente o con más perspectiva, seguramente vemos lo que ha conseguido y lo que puede irrumpir en los escenarios simbólicos, políticos y imaginarios, ¿no? Antes de dar la palabra, que no se nos olvide hablar de Comisiones Obreras, porque pues a mí me parece como así, absurdo. ¿Qué? Hola. Sí, bueno, más que nada traer de vuelta lo de la cuestión de
la blanquitud y de cómo cuesta que los blancos y las blancas se cuestionen hasta qué punto llega, ¿no? Hasta qué punto tienen interiorizada la cuestión de ejercer la blanquitud y el colonialismo que tienen heredado, digamos, la herencia colonial. Yo también trabajo en el sector social, en el sector educativo, digamos, no formal, y en Hospitalet, en la Florida, en uno de los barrios más sobrepoblados de Europa. Y, o sea, como para que dimensionemos el punto al que llega el colonialismo y la intención de precarizar las vidas migrantes y las vidas racializadas. La Florida es uno de los barrios donde más cantidad, o sea, viven 22.000 personas por kilómetro cuadrado, de mínima, por piso viven 8 personas. Entonces, trabajo con adolescentes y que están terminando la ESO o que, bueno, están en esa. Y las ofertas que hay educativas para cuando terminan la ESO son literalmente para lo más bajo de la clase obrera. Mecánicos, ayudantes de enfermería, peluquería. No hay tampoco fomento de que ellos participen en la cuestión educativa, ni siquiera de monitores, que tampoco es que ser monitor es, wow, te vas a hacer millonario siendo monitor, pero ni siquiera se les ofrece la oportunidad de participar desde ese lugar en el sector educativo, como de colaborar educando, ¿no? Acompañando infancias que también son sus hermanos y sus hermanas y sus primos, porque viven todos en el mismo barrio y se manejan todos, van todos a los splice, a los centros educativos, que ni siquiera se les ofrece participar en estos lugares, ¿no? De un curso de monitor, nada, cuando terminan la ESO. Y ni hablar de que ni siquiera les fomentan a hacer el bachillerato y estudiar una carrera universitaria. Hospitalet es la ciudad que menos estudiantes universitarios tiene. O sea, de los que terminan, de los que logran terminar la secundaria, digamos el bachillerato, solamente llegan 25 a la universidad, de todos. Entonces, es muy poco. Pensando que la mayoría de la población, ¿no? de Hospitalet son personas migrantes y son personas racializadas, ¿hasta qué punto llega, ¿no? Desde que ni siquiera les abrimos las puertas o les damos la oportunidad de que terminen el bachiller y que puedan llegar a ser estudiantes universitarios y tener una carrera profesional? Es muy fuerte, ¿no? Y trayéndolo de comisiones obreras, ¿no? Ellos que, sí, los compañeros, bueno, sí, si sos blanco, sos compañero, si no sos blanco, si tenés papeles, sí, puede ser, ponele, o si sos europeo, pero justo en este momento tan importante para el movimiento antirracista, para el movimiento, para la clase obrera, porque al final somos trabajadores y trabajadoras, deciden hacer una huelga indefinida. Bueno, es un poco una tomadura de pelo para todas, pero la cuestión, esto me pasa mucho de, que lo dijo la compañera, estamos hartas de la pedagogía antirracista contra la blanquitud, y que digan, ¿cómo puede ser que no saben? ¿Cómo puede ser? Si es tu vecina la que nos está explotando, perdóname. ¿Cómo no te vas a dar cuenta? ¿Cómo no vas a saber, no? Y no es la primera vez en la historia que a las personas migrantes y racializadas se nos explota, y no es el único país del mundo en el que esto es una realidad. O sea, pasa en todo el mundo, en todos los países, que se aprovechan y se explotan y se esclavizan a las personas migrantes de manera que están irregularizadas. Entonces, yo creo que no quieren cuestionarse, no quieren perder los privilegios. A mí, cuando yo estuve 5 años sin papeles y estuve trabajando para una persona durante 3 años criándole a la hija prácticamente, y esto me quedó grabado en la cabeza del nivel de precarización al que me quería someter esta mujer. Primero porque me hizo sentir, bueno, te hacen esto de que, ay, bueno, sí, somos familia, no sé qué, no sé cuántos. Obviamente yo conocí a su hija desde que tenía 2 años hasta que tuvo 5, entonces claramente tenía una relación de cariño con la criatura, entonces ella utilizaba esa relación que yo tenía para manipularme, para precarizarme, y llegó un punto de decirme, bueno,
Ella viajaba mucho por trabajo porque era una empresaria muy importante, una lesbiana, muy importante, que era CEO de un montón de empresas. Y me dijo que cuando ella viajara, mientras la hija durmiera, las horas que la hija estuviera durmiendo, me pagaría la mitad de lo que me pagaba, que eran 5 euros la hora, imagínense. No, como está durmiendo, y yo estoy durmiendo también, porque la criatura está durmiendo, ella pretendía pagarme la mitad de las horas. Y era una persona que, o sea, digo, bueno, una persona lesbiana que decís, bueno, tiene un poco de conciencia sobre formar parte de un colectivo criminalizado o oprimido. No, la blanquitud es la blanquitud y no importa a qué colectivo pertenezca. Así que creo que es muy importante que las personas blancas, si es que hay en este momento alguna que se autoperciba blanca, que empiecen a hablar de esto entre ustedes, lo mismo que decimos como entre los varones. Háblenlo, empiecen a cuestionárselo y pregúntenle a su vecina si tiene una compañera contratada o trabajadora del hogar, en qué condiciones la tiene y cuánto es lo que le paga, a ver si un poco la vergüenza empieza a cambiar de bando y las personas miran de que estamos en situación irregular y que sufrimos violencia laboral, la vergüenza la empiezan a tener, ¿no?, los esclavistas y los explotadores y no nosotras por ir a denunciar. Eso. Total. Espérame. Allá que no ha hablado, que tú ya has hablado. Espérame, después de... Dale. Hola. ¿Funciona esto? Sí. Vale. Algunas cositas que me han quedado, después vamos a lo de comisiones obreras, sí, pero venía como de antes. Primero quería saber si el material que vimos está disponible online, así. Yo vivo en un área rural y como que me gustaría... ¿En dónde? TV3, vale. ¿Qué es eso? La televisión pública. Ah, vale, gracias, ok. O sea, se puede ver, sí. Ok, joya, gracias. Vivo en un área rural donde, claro, yo escucho aquí un montón de discursos que aquí circulan con mucha facilidad y en las áreas rurales, o sea, esto no sucede. De hecho, algo que comentó ahí la compañera con la trabajadora social, yo fui a la trabajadora social y sentí eso mismo, pero pensé que era algo como conmigo personal. Ahora cuando tú lo dijiste dije, ah, claro, tipo, todas las fichas juntas, pero en las áreas rurales, claro, por ahí hay una persona migrante en no sé cuántos kilómetros, no te contactas con esa persona porque a lo mejor trabaja interna, limpiándole un señor, y no, o sea, no se dan estos espacios de reunión. Por eso me pareció como súper convocante llevar material así. Creo que hay una organización de migrantes en toda Extremadura, que es una de las comunidades autónomas más grandes del país, y que además queda lejísimos. Así que, nada, me convoca un montón este diálogo. Y en Extremadura, además, lo que decía acá el compañero de las escuelas, ahora ganó el PP, que se alió con Vox y no sé qué historia, y van a poner una materia en la ESO de América, Extremadura, América, no sé qué, pelotudez de tendiendo puentes, del amor entre los continentes, y no que sé qué gilada más. Y ahora vamos a juntarnos para recurrir a esto, pero toda esta romantización de la conquista, y eso se enseña en las escuelas hoy, o sea, esto sucede ahora en este momento. Así es. Es increíble. Bueno, yo no lo sabía, tipo, hasta hace Pues, 2 años que vivo en España, como no puedo creer que estas cosas sucedan. Hay un colón de 18 metros. Claro. 18. Imposible no verlo. Ah, vale. Perdona, no te habíamos visto. No pasa nada. Vale. También, bueno, gracias Maritza, de verdad, que por acompañarnos y por también un poco aclararnos en todo esto que se viene. Y justo por no dejar fuera el tema del que comentaba Juli, que también me sorprende, no me sorprende, pero ha sido noticia esta semana que las comisiones obreras han llamado a una baja, precisamente a una huelga, perdón, sí, a empleadas de extranjería. Y luego han dicho que es un bulo, que eso afectará el proceso de regularización que se ha conseguido por parte del colectivo Regularización Ya, porque dicen que no todos los empleados entrarán en esa huelga
y también dicen que 25 millones de euros que se utilizarán para el proceso de regularización se podrían estar utilizando para darles más herramientas a las personas que trabajan en las oficinas de extranjería. Entonces, es importante hablar de esto, obviamente no quita ni, digamos, eclipsa todo el proceso que se ha hecho desde regularización, ya que es un proceso importantísimo e histórico, como lo hemos dicho, pero también es importante hablar de esto porque efectivamente vemos nuevamente la instrumentalización de un proceso que se ha conseguido desde la base y, como tú has dicho, ha pasado años para recoger todas estas firmas para que luego, ahora que ya estamos ahí, pasen estas cosas. Entonces, ¿cómo se ve desde el proceso, desde el colectivo y desde el movimiento estas acciones? Y, bueno, un poco qué podemos hacer nosotras desde acá, más que también compartir en estos espacios, invitar a la gente a que vaya y se informe en las redes, digamos, oficiales, pero desde dentro de la organización, ¿qué se dice de esto? Bueno, nosotras estamos muy enfadadas, estamos muy indignadas, pero es verdad que tampoco nos sorprende mucho, porque como ya lo dije, pues los sindicatos mayoritarios no nos apoyaron y se pusieron a negociar la reforma de la LOEX. Lo que sí que nos parece, y concuerdo contigo, es que es una instrumentalización de un momento, o sea, que yo creo que ellos podían, que tienen motivos para hacer su huelga, por ejemplo, que se vendan citas de extranjería. ¿Por qué no hicieron la huelga cuando ya se sabía que se están vendiendo las citas o que era imposible conseguir una cita previa? Yo creo que debían haber hecho huelga por eso. Creo que no sé que ninguna condición de dignidad salarial que tenga un funcionario o funcionaria del Estado es comparable a la situación que tenga una persona en situación administrativa irregular. Entonces, nos parece que es tremendamente cuestionable que hayan hecho esta huelga. La verdad es que creemos que se les ha ido un poco la pinza. A ver qué pasa. Ayer yo quería citar una manifestación y plantarnos ahí, eso es lo que yo quería ayer. Hoy estoy diciendo, mira, tenemos cosas más importantes que hacer que seguir organizándonos, pero la verdad es que es una vergüenza, pero yo creo que también queda retratado, ¿no? Este sindicato, y queda retratado, ¿no? Como todo este discurso que nos quiere vender una parte de la izquierda, de aquí afuera la misma clase obrera. Está claro que no es así, y si alguien me lo rebate, pues señor, vaya, mire la circular de comisiones obreras que empezó a circular antes de ayer por la noche, ¿no? O sea, justo el día antes que se publique el BOE, es como, a ver, bueno, esto… Pero sinceramente creo que, aunque estemos muy indignadas, donde tenemos que poner la fuerza ahora es en seguir acompañándonos. Si tú me preguntas qué podemos hacer, pues podemos hacer muchas cosas. Por un lado, apoyar las causas de resistencia de los grupos territoriales que se están autoorganizando. Por otro lado, contribuir a que no haya desinformación, ¿no? Es decir, decirle a la gente que se informe en los canales oficiales, pues yo diré los de regularización ya, evidentemente, y si tienes capacidad y fuerza para apoyar alguna de las organizaciones que se ha inscrito al registro, pues el registro será público, la que conozca, la que sea más cercana, pues echa una llamada, porque necesitamos gente que acompañe la presentación de expedientes, que revise. Vamos a necesitar un montón de escáneres, vamos a necesitar muchas manos, y tenemos 2 meses y medio, la cuenta ya empezó a correr, y la verdad es que nosotras creemos que podemos llegar a que se regularice más de 500.000 de personas. Entonces, cada una desde su manera, pues que vea cómo se puede implicar. Muchísimas gracias. Yo solamente quería apoyar lo que ella estaba planteando, solamente para darle unos datos. En la última reunión del Consejo Nacional de Cultura de Cataluña, que yo fui por el director de Fede Latina, me mandaron a mí, hubo una conclusión terrible en este Consejo. Lo hizo la propia Generalitat, y en el informe decía que solo el 2% de todas las personas que trabajan en instituciones culturales de Cataluña, 2%, son latinoamericanas o africanas. Piensa tú, es decir, ¿por qué no vemos exposiciones donde están nuestros países? ¿Por qué no vemos charlas? No existen.
Es decir, los grandes procesos culturales que ocurren en Cataluña, nosotros estamos excluidos. Es un dato. El otro más terrible todavía, porque mi hija va a entrar ahora en la universidad, es que solo somos, a pesar de ser el 20% de la población, solo hay el 5% de latinoamericanos que pueden llegar a la universidad. Pero lo que tú planteabas, Hospitalet, precisamente, mi último libro, yo dedico precisamente a Hospitalet, le dedico el libro. Una de las cosas que pasa allí es que cuando vas a entrar a la universidad, no es porque la gente no quiera estar en la universidad. O sea, una carrera pública te sale entre 4.000 o 5.000 al año, pero una carrera privada, o sea, si mi hija quiere ser diseñadora, hemos ido a 5 universidades. ¿Tú sabes cuánto cuesta? 10.000 por año. Es decir, un emigrante, ¿cómo va a intentar? Porque mi hija no quiere ser otra cosa, quiere ser diseñadora, lo que fuera. Es una carrera casi de lujo porque no hay otras opciones. O sea, solamente se estudia en estas facultades. O sea, es un problema de dinero. No hay otra cosa. Hay dinero para otras muchas cosas, pero para eso no. Y eso es un problema porque si no tienes un título universitario es muy difícil acceder a lugares donde después tú puedas influir en que cambie la mirada cultural. Exacto. Creo que Pauli tenía la palabra. Antes de eso, bueno, decirles que Arsenio va a estar en la Filmic, así para que hablen más con él y cuenten sobre sus libros, vayan a la Filmic para muchas otras cosas más. Sí, yo antes de lo último que quiero decir es que, bueno, que afortunadamente tenemos escenarios como la Feria de Economía Social y Solidaria Migrante Diversa, como la Filmic, y que estos proyectos son una luz en el camino que nos dice que podemos hacer cultura propia, migrante, afrodiaspórica, y que es posible. Entonces, bueno, yo también me quiero quedar con que, ya sé que el panorama está muy difícil, pero que hay otros caminos que ya se están demostrando en los cuales mirallarnos, no me sale la palabra en castellano. Despejarnos. Sí, despejarnos, exacto, ¿no? Y que pues que estamos demostrando que podemos, ¿no? Pauli. Sí, bueno, lo ligo a lo que dices, que yo creo que como movimientos sociales también tenemos un gran trabajo ahora, ¿no? Aparte de promover que la regularización la hemos logrado en diferentes movimientos sociales, que es la lucha migrante, también como volcar hacia las personas que son usuarias de los diferentes asociaciones o grupos, ¿no? de personas que se reúnen, de la importancia de que es recuperar como ese sentido de cariño, de ser compañeros, hermanos, que no veamos aquello como de una forma partidista, como nos enseñan en nuestros países, ¿no? Sino más lo comunitario, recuperar lo comunitario, lo social y hacer una piña conjuntamente aquí para reivindicar derechos, construir nuevos caminos, construir nuevas narrativas, como están mencionando ahora, y construir pues un lugar donde podamos habitarlo conjuntamente con las diferentes diversidades, ¿no? Que hay que hacer fiesta todos los días de que estamos vivas y de que estamos aquí, y también recordar a las personas que ya no están, recordarlas, hacer memoria, porque las raíces que hay de diferentes culturas no pueden perderse y no pueden desaparecer por el deseo de unos cuantos que quieren monopolizar, que quieren romper, ¿no? Con una estructura comunitaria y humana. Gracias, Pauli. Bueno, yo para acabar, decir que uno de los mensajes con los que Regularización ya quiere acabar es que este proceso ha demostrado que organizarse no es sospechoso. Ojo. Exacto. Que emigrar no es un delito y que conseguir derechos es posible. Así que muchísimas gracias. Sí, y queremos pedir un aplauso porque hay dos personas. Bueno, por un lado porque está mi madre, que nunca está y hoy está. Un aplauso para mi madre. Y por otro lado porque nuestra querida Pauli está cumpliendo años. Así que cumpleaños, Pauli. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Pauli! Querida Pauli. ¡Feliz cumpleaños a ti! Ahora los ojos. El regalito. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy Juliana Otálvaro, antropóloga, politóloga, parte del maravilloso equipo de la Filmic. Muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos, esta noche seguimos a las 4.
esta tarde a las 5, a las 5 hay una siguiente película del otro lado, increíble, imperdible, no se la pierdan, y a las 7 tenemos el fin de la noche con otra película que se llama Hijas del Volcán. Aquí estaré hablando con todo el mundo, así que vuelvan. Muchas gracias.